a todos, pues viendo de manera pues permanente los hechos, minuto a minuto de lo que pasó desde la tarde, y encantado de platicar con ustedes para reportarles. Bueno, primero preguntarle, presidente, ¿cuál es la postura de Mikel Arreola como el principal responsable de lo que es la Liga MX ante lo sucedido el día de hoy en Querétaro? Pues mira, lamentar profundamente los hechos, condenarlos, hablar de que estamos frente a una situación grave de violencia que nos preocupa, que también, pues, a lo primero que nos expresar nuestra profunda solidaridad con las víctimas, las familias, y desde luego trabajando para primero esclarecer los hechos y tomar, bueno, pues las decisiones de tendencia para efectos de sancionar a los que haya que señalar a los que haya que sancionar, y también tomar las medidas adicionales que tengamos que tomar. Mañana estaremos en Querétaro revisando a detalle lo que pasó y también solidarizando con las víctimas. Lo primero que les puedo anticipar es que el resto de la jornada del día de mañana se suspende, obviamente tomando en cuenta la gravedad de la situación, viendo que antes del fútbol pues están las víctimas y con ellos nos solidarizamos. Ya reprogramaremos cuando esto esté debidamente esclarecido, también hablando con la Autoridad de Protección Civil de Querétaro, que nos está dando los reportes de lesionados, y desde luego también con el gobernador de esa entidad para avanzar en las investigaciones. ¿Cuáles son las cifras oficiales, Mikel, respecto a los lesionados y si hay algún fallecido? El último dato de las 21 horas, de las 9 de la noche, es que se tienen 22 personas lesionadas. Cito que mandó Protección Civil de Querétaro, 22 personas lesionadas, 2 de ellas de gravedad, y estamos permanentemente con ellos para que nos sigan informando. ¿Ya estableció contacto el presidente de la Liga MX con la directiva tanto de Atlas como de Querétaro? Con ambas directivas, con todas las directivas de nuestros 18 equipos. Realmente los dueños a mí me han comunicado su consternación, su preocupación. Muy probablemente tengamos un resultado de manera extraordinaria todos los equipos para abordar el tema, tanto en los hechos como en el futuro. Está hablando, pues, desgraciadamente, pues, de gente inadaptada que rompe las reglas, que desafía a la autoridad, que no tienen nada que ver con lo futbolístico, que son pues organizaciones que siempre se han puesto como objetivo amenazar el espectáculo a los clubes, y en ese sentido, bueno, pues actuar de manera contundente. Entonces mañana haremos otro corte en la ciudad de Querétaro con un servidor, la voz de los 18 dueños, de los 2 equipos que estuvieron involucrados el día de hoy, de los equipos que mañana solidariamente decidieron ver sus partidos, y también de lo que tiene que suceder con la semana que viene, desde luego con el apoyo y con la participación de la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene hoy a su cargo la investigación en la comisión disciplinaria, de la cual se pueden decantar sanciones tanto al estadio como al club o a los clubes involucrados, y desde luego nosotros presentemos las denuncias penales correspondientes. El gobernador también está muy cerca al tema, y bueno, esto es pues que no termina de hoy a mañana, sino que tendrá que terminar en la parte de responsabilidades jurídicas, y desde luego también en cómo nosotros como industria, nuestros protocolos, las medidas para que esto no vuelva a suceder. Mikel, surge otra vez todo a través de las barras. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos equipos del fútbol mexicano hoy tienen identificados y evidentemente credencializados
a cada uno de los elementos que integran estas famosas barras? Pues mira, todos los clubes tienen una relación directa con los grupos de animación. Estos grupos de animación tienen líderes, los líderes son convocados a las reuniones previas con las secretarías de seguridad pública de los estados, de las ciudades, con el comisario de la liga, con las autoridades de protección civil. Esto sucede 2 días antes de cada uno de los partidos. Lo que estos líderes tienen pues como objetivo es que las cosas pues no se tornan violentas, que ellos puedan también expresar su apoyo a los clubes, pero desde luego la situación sale del alcance de los propios líderes, sale del alcance de las autoridades. Estas cosas pues no se habían presentado con esta magnitud de violencia y de agresión, y tenemos líderes en todos los equipos. Estos líderes son los que organizan a su gente, son los que se unen a zonas particulares del estadio. Lo que pasó el día de hoy fue precisamente que las barras o los grupos de animación rompen el cinturón de seguridad y se presentan movimientos directos, y eso es lo que se evita en todos los casos en los estadios, con el compromiso de los líderes, con el compromiso de la seguridad pública. Pero entonces, por lo que entiendo, Miquel, ¿solamente tienen identificados a esos líderes, a cada uno de los líderes por barra? ¿Solamente a los líderes cuando una barra tendrá arriba de 2,000, 2,500 seguidores? Esos son los que a su vez tienen el control de las barras, se tienen inventariadas las barras en términos, primero, de las zonas a las que van a estar asignados. Si ustedes ven, las barras o los grupos de animación están asignados a zonas específicas. Se les aísla de los aficionados de los otros equipos cuando son visitantes, cuando son locales. Los grupos de animación también tienen áreas designadas, y además pues se les asignan un número determinado de boletos. Esto fue lo que pasó, pero también lo que pasó hoy fue que el grupo de animación de uno de los equipos, supuestamente, y esto lo tenemos que confirmar con los videos, con los relatos, con los testimonios, uno de los grupos de animación rompió ese cerco y se fue directamente a confrontar con el otro. Miquel, Jorge Pietrasanta, te mando un abrazo. Al toro por los cuernos, me parece, ¿no? Este es el momento, Miquel, porque con el Querétaro, con estos barbajanes de Querétaro, no es la primera vez. Hace poco tiempo, hace algunos torneos, en el famoso clásico de la 57, también en San Luis Potosí, hubo un problema con gente del Querétaro. O sea, ¿hasta dónde puede llegar esto? Quizá la desafiliación de un club como con gente, con estos barbajanes, Miquel, que no entienden. Gracias, Jorge, otro abrazo. Sin duda, esto tendrá que llegar a estas instancias. Los clubes son los responsables de la relación con las barras, y si estas barras van más allá de los que tienen con los clubes, con esos antecedentes, pues esos antecedentes también agravan la responsabilidad de los involucrados. No solamente se está revisando el estatus del propio estadio, sino también se tiene que revisar pues la relación que tiene el club con la liga y el club con sus grupos de animación. Lo que se recoge hoy de esta tragedia pues es que los aficionados de Querétaro no son a los que hay que señalar. Es muy claro que también ellos hoy sufrieron mucho en el estadio, es familias frente a, como tú dices, grupos de desadaptados que de una vez por todas tendrán que ser apartados de nuestro fútbol. Entonces, ¿podría llegarse el momento en la desafiliación de algún club, club, cualquiera de los dos, que se halle totalmente responsable de este tema? Mira, Jorge, como los procesos, la comisión disciplinaria lo que hace es abrir una investigación, después convoca a las partes también para que vengan
su testimonio y desde luego con toda la facultad que le da la Federación y la Liga, decide cuáles son los extremos de las sanciones, tanto en el estatus jurídico del estadio como de la situación de afiliación con los clubes. Entonces, ahí están las facultades, ahí están los hechos, y demos espacio a la comisión para deliberar, pero lo que me queda muy claro, lo que he platicado con John de Luisa en estas últimas horas, lo que he platicado con los dueños, habrá cero tolerancia a este tipo de agresión. Adelante, Paco. Sí, buenas noches, Miquel, un gusto saludarte. A ver, Miquel, le llamas grupos de animación, yo creo que desde ahí estamos mal, ¿no? No son grupos de animación, Miquel, son grupos subversivos, son grupos, los grupos de animación van a echar porras, van a animar al equipo, a aplaudir a su equipo. Estos tipos van a agredir a quien se les pare enfrente, pero ya ven antecedentes. Esto me parece como una crónica de una muerte anunciada, Miquel, y seguramente lo sabías tú y lo sabían los presidentes de todos los clubes, porque han habido indicios muy claros y contundentes de agresiones, de confrontaciones, no entre grupos de animación, en grupos que van, hoy les llamamos barras, que van a agredir al rival, que ni siquiera tiene que ver con la afición de uno u otro equipo, y lo que están consiguiendo, y hoy es la gota que derrama el vaso, es que este deporte, este espectáculo familiar se convierta en otra cosa que no tiene nada que ver con la familia. ¿Por qué no se ha dimensionado? ¿Por qué no se ha tomado? ¿Por qué no se toman cartas en el asunto? Yo escucho que se va a investigar, ¿pero qué se va a investigar? Que vamos a llegar a las últimas consecuencias. No basta con vetar al estadio, no basta con sancionar al equipo, va más allá. ¿Por qué no se han tomado cartas en el asunto? ¿Qué estamos esperando, Miquel? Mira, Paco, gracias por la pregunta. Precisamente este concepto de grupo de animación es el que se le da en el propio reglamento de competencia a pues estos grupos de aficionados, asumiendo que son grupos de animación y asumiendo que no se van a convertir en que no se van a convertir en grupos que violenten a otros grupos, a otros aficionados o al espectáculo. Se asume que su responsabilidad, como lo dijimos, a partir de sus líderes, pues su responsabilidad es que no haya este tipo de acontecimientos. A partir de, digamos que la traición de esa confianza, Paco, como lo vimos hoy, pues se tienen todas las facultades para sancionar. Si hay grupos de inadaptados que no lo entienden, para eso está la Asamblea de la Liga, para eso está la Comisión Disciplinaria, para eso está el apoyo de los clubes. Entonces, asumiendo que habían tenido antecedentes, no se habían dado este tipo de hechos dentro de los estadios, se habían también dado hechos muy graves afuera de los estadios. Pero bueno, en este caso, estas barras, estamos viendo que no están cumpliendo o no cumplieron con ese acuerdo que se dio a partir de reconocerlos como tales en nuestros reglamentos, y eso seguramente pues va a acarrear un costo sancionatorio, va a acarrearles un costo a estas gentes que claramente no están respetando ni su compromiso ni su acuerdo. Adelante, Chelis. Rápidamente, perdón, rápidamente, por favor. Porque, a ver, el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad y no estamos viviendo los mejores momentos ni en el fútbol ni en nuestra sociedad. Y el fútbol puede ser un ejemplo con medidas contundentes en este sentido. ¿Se han puesto a pensar en eso, Miquel? ¿Están en la misma línea todos para tomar cartas en el asunto con cero tolerancia y de una vez por todas erradicar la violencia que vimos, por ejemplo, en Inglaterra en los años 70, 80 y que se acabó con la cero tolerancia? ¿Estamos listos? Y yo me incluyo porque soy gente de fútbol de toda mi vida, que desde niño fui al estadio sin ningún riesgo. ¿Estamos listos para tomar decisiones así, a rajatabla, contundentes, para acabar con la violencia en el fútbol? Por supuesto que sí, estamos decididos. Tenemos elementos
que además nos ayudan mucho más de los que se tenían, por ejemplo, en los años 70 o 80. Tenemos elementos tecnológicos que hoy nos permiten identificar a los tenedores de los boletos. Creo que por ahí tenemos que trabajar una solución homogénea para todos los equipos. Hay equipos que lo tienen, hay equipos que no. Lo que está haciendo Nacional hoy es, me parece, un impuesto a seguir, tener identificado por nombre, apellido, por lugar al tenedor del boleto, para efectos de poder reaccionar. Eso a partir también de la sanción de FIFA por el grito homofóbico. El compromiso está ahí, están los elementos, y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que demos un cambio contundente, como tú lo dices, como se ha presentado en otros países. Tenemos ejemplos de que sí se puede, y así lo vamos a hacer, Paco. Adelante, Chelis. Señor Arriola, buenas noches, soy José Luis Sánchez Solá. Muy y buenas a título personal, es para usted, no es para el fútbol mexicano, ni para los comités, ni para las asociaciones, ni para nadie. Es para usted, que representa a la Liga del Fútbol Mexicano y que sin querer, porque no, yo no se lo deseaba, ya tiene usted una mancha muy grande en el fútbol mexicano en su mandato. Pero también está usted ante la gran, es mi pregunta, ante la gran oportunidad, está usted ante la gran oportunidad, por supuesto, por la jerarquía, y yo no creo que lo haya nombrado por ser una persona tonta, sino una persona sumamente preparada, de poner puntos en las is de una sola vez, sin tanto comité y sin tanta payasada. Usted, como presidente, ¿está usted de acuerdo conmigo que usted lo puede hacer? Por supuesto, José Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a vivir una semana muy relevante, porque vamos a investigar los hechos, los vamos a mencionar, que de eso no quede duda, y a partir de ahí también aprovechar pues con los dueños para tomar decisiones. En el caso, como tú lo dices, pues esta es una gran oportunidad para poner un alto final a este tipo de pseudoaficionados, a estos elementos, a esta gente que hoy expresó su odio, su criminalidad, y así lo vamos a hacer. Pues no tengas ninguna duda de que lo vamos a hacer. Usted. Y desde luego no lo vamos a hacer. Hágalo usted. ¿Perdón? Gracias. Que lo haga usted. Usted tiene el mandato. Hágalo usted. Usted tiene el poder. Claro que sí, lo haré, José Luis. No tengas ninguna duda que así será. Yo comparto contigo la indignación y te agradezco que seas tan contundente y que seas tan claro. Me lo exiges. Miquel, una cosa, porque Gracias. el reporte que nos dices es de las 9 de la noche aproximadamente, son las 11:20, o sea, hace 2 horas 20. ¿No te ha llegado un nuevo reporte? Perdón que te insista en este tema, pero hay mucha preocupación de saber realmente lo que pasó y hasta qué grado se ha llegado con esto. 2 horas 20, ¿te llegó ya alguno nuevo? Todavía no, Jorge. Esperando a que la autoridad que está concentrando la información de los lesionados, es la Autoridad de Protección Civil, emita una actualización de ese. Miquel, nos decías que mañana harás el viaje a Querétaro. ¿Con quién será tu reunión el día de mañana concretamente? Yo lo que quiero es valorar primero el estado de las personas que sufrieron ayer lesiones. Lo haré personalmente, y haremos un recorrido por el estadio. Seguiremos recolectando para hacer mañana otro corte a los medios respecto a la situación. Ese es el objetivo de mañana en la ciudad de Querétaro. ¿Está en tu plan ver al propietario del equipo? Sí, por supuesto, con el que he hablado a lo largo de toda la tarde. Sin duda haremos el recorrido con él, vamos a platicar con él. Desde luego eso está en los planes. No veían venir esto, Miquel, sinceramente. Pues mira, Jorge, hemos tenido un control permanente de este tipo de grupos a partir de estas reuniones que se han dado de manera sistemática todos los 2 días previos a los partidos. Desde luego sabíamos de la problemática
de la barra del Querétaro, por eso estaban confinados en un área lejos de las otras barras, y lo que tenemos que determinar a fondo es cuál fue la actuación de la seguridad privada y de la seguridad pública en el estadio. Miquel, a más tardar, ¿cuándo darán a conocer la sanción? Seguramente dentro de los primeros 3 días vamos a tener ya sanciones. Insisto, es un voluntad de la comisión disciplinaria, pero la comisión disciplinaria ya abrió la investigación y eso no debe de tardar más de un par de días. O sea, a más tardar el miércoles. Sí, ¿querés algo más? Sí, nada más, Miquel, ¿quedan suspendidos los partidos de mañana o se suspende la liga hasta nuevo aviso? Esa sería mi pregunta. Mañana se suspenden los partidos, vamos a seguir investigando, generaremos las sanciones y a partir de ahí tomaremos la decisión de las siguientes jornadas, con la que también le podamos dar continuidad a nuestra liga. Bueno, Miquel, pues gracias por estos minutos en lo que ha sido un sábado muy triste en la historia del fútbol mexicano. Y como ya te lo decía, José Luis Sánchez Solá, está en tus manos, está en las manos de los dirigentes de este fútbol mexicano parar de una vez por todas con esta violencia que se ha apoderado del fútbol mexicano y que las familias y los verdaderos aficionados, Miquel, puedan volver a un estadio seguro el día de mañana. Así será, así estamos nosotros comprometidos y además de seguir informando a los demás medios de comunicación de manera permanente respecto a estos hechos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX. Gracias. Revisamos lo que dice el equipo del Querétaro en su cuenta oficial de Twitter. Condenamos rotundamente los hechos ocurridos el día de hoy en el Estadio Corregidora. Estamos en plena comunicación y coordinación con las autoridades para que se actúe enérgicamente en contra de cualquier responsable. Como institución, condenamos la violencia de cualquier índole. Seguiremos informando. Pausa y ya volvemos.
Estamos de regreso en Fútbol Picante para saludar con mucho gusto en esta ocasión a Víctor Monroy, encargado del Departamento de Deportes en Radar FM allá en Querétaro. El día de hoy él estaba haciendo la transmisión del partido entre el conjunto de Gallos y el equipo rojinegro. Desde la zona de prensa alcanzó evidentemente a ver lo que pasaba en la tribuna de la Corregidora. Te saludo con mucho gusto, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Fútbol Picante. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos. A ver, Víctor, cuéntanos lo que viviste en esta triste tarde allá en Querétaro y todo lo que pudiste observar en esos minutos seguramente de mucha angustia. Sí, sin duda una fecha que va a quedar marcada para no solamente para el fútbol de Querétaro, sino para el fútbol de nuestro país. Un acontecimiento que, desde mi perspectiva y cuando estábamos en la transmisión, pudimos constatar un par de momentos específicos que derivaron en este hecho lamentable. El primer brote de violencia se genera en la cabecera norte del Estadio Corregidor, es decir, donde habitualmente la porra local se establece, y es un gran número de seguidores los que se instalan en esta zona, y ahí empieza el primer brote de violencia entre ellos mismos, es decir, del número de aficionados de la porra Resistencia de Azul. Hay un sector que empieza a pelear entre ellos mismos, lo cual evidentemente por la parte en la que está instalada el palco de transmisión, pues se tiene en la visibilidad de ambas cabeceras por completo. Entonces, evidentemente llamó la atención el hecho de que un partido con esos antecedentes pues iba generándose sin ningún contratiempo, y entonces empieza este primer brote de violencia y no se controla, por el contrario, bueno, pues empiezan a sumar algunos y todo parecía una situación normal, entre comillas, que a veces entre las barras pues hay grupos rivales que terminan disputando algunos episodios breves de violencia. Mientras esto sucedía, en la cabecera sur, que es un lugar establecido para familias y que nada tiene que ver con un área específico, una específica donde se suele poner a las porras visitantes. Cabe destacar que tanto la porra visitante está rodeada por una malla ciclónica, y tendrá espacio como para unos 300 aficionados, y en la zona de la Resistencia del Azul también tiene una malla ciclónica que les permite tener movilidad dentro del estadio. Mientras esto sucedía, en la cabecera norte, un pequeño grupo de aficionados del Atlas y de Querétaro empiezan a enfrascarse en una pelea. Hablamos de 5 o 8, a lo mejor, integrantes de cada uno de los equipos, y me parece que aquí este es el punto que detona todo, porque ante la ausencia de seguridad privada, es decir, no hubo nadie en ese momento que frenara o intentara frenar esa bronca entre este pequeño grupo de aficionados. Se empiezan a sumar otros aficionados, tanto de uno como de otro equipo, y entonces ese brote de violencia pequeño empieza a crecer cada vez más. Insisto, esta zona es una zona donde van familias, donde pues nada tienen que ver con ningún grupo de animación, y entonces la bronca empieza a crecer mucho más, al grado de que se hace más numerosa, se hace más violenta, y la gente, resguardando su seguridad y la seguridad de sus familias, empieza a replegarse a la parte baja de la cabecera sur. En algún punto empieza a extenderse más esa bronca, y desconozco de quién haya sido la decisión, pero deciden resguardar a la gente en el terreno de juego. Es decir, hay unos puentes que comunican de la cabecera sur directamente al terreno de juego, y los empiezan a instalar digamos que en la parte de atrás de los anuncios publicitarios y por la zona de tiro de esquina. Hasta ese momento no se había detenido el partido, es más, me parece que ni siquiera se habían percatado de lo que estaba pasando en las gradas. El problema es que dejan abiertos esos accesos, Mauricio, por donde empiezan a bajar los que estaban peleando, empiezan a cruzar ese puente, y entonces ahí donde prácticamente todo se sale de control, porque la bronca ya no solamente era en las gradas, y esa pequeña bronca creció, se hizo más violenta y se llevó al terreno de juego. Esto implicó que gente de otras zonas empezaran a invadir la cancha. Ante esto, las porras, tanto la de Querétaro como la del Atlas, empiezan a ver la manera de salir de esos especies de corrales
enmallados, y bueno, pues cuando lo logran hacer, prácticamente no hubo poder humano que pudiera detenerlos. Pues fue un momento complicado porque veías todos los jugadores que estaban a la mitad de la cancha y de repente se vieron rodeados de aficionados, se vieron rodeados de gente que estaba peleándose. Por donde quiera que tú vieras en la cancha, estaban esos brotes de violencia. Se vio incluso un momento de estampida cuando pues, la gente ve que los rijosos empiezan a llegar al campo y empiezan a correr. Hubo aficionados que intentaron agredir a algunos jugadores de ambos equipos, cosa que afortunadamente no sucedió. Y en medio de todo esto que te estoy platicando, la ausencia de seguridad privada fue evidente. No hubo un pequeño grupo de gente de seguridad privada que intentara detener la situación. No hubo nada. No hubo 1, 2, 3, 5. O decir, bueno, es que eran pocos y no podían ante esta multitud. Realmente no hubo un intento. Me parece que el origen es que si esa bronca en la cabecera sur, pequeña, entre pocos aficionados, se hubiera logrado contener, los hubieran separado, nada de esto hubiera sucedido. ¿Tú detectaste falta de elementos de seguridad en todo momento, Víctor? Me parece que la seguridad estaba pensada alrededor de la porra resistencial de Azul, que había un buen número de elementos, y resguardando este pequeño corral enmallado de la porra visitante. Incluso se dejó sin gente la parte de arriba para que pues, no le lanzaran objetos a la porra visitante. Ahí, en ese momento, sí estaba desplegado un número importante de seguridad privada. Pero donde detona este problema en la cabecera sur, había pues gente que está, digamos, en las escaleras, pero evidentemente no tiene ni la capacidad ni la capacitación, quiero pensar, porque pues en ese momento no hay, en esa zona donde se genera todo, donde explota todo, no había un elemento que intentara detener esta situación. ¿Cuánto tiempo después saliste del estadio tú, Víctor? La transmisión, por razones obvias, tuvo que alargarse y me parece que estuvimos saliendo ya con la tranquilidad de que se había replegado la gente por ahí de las 10:30 de la noche. ¿Y cómo eran los rostros de los aficionados, de la gente que te llegaste a encontrar afuera? ¿Cómo viviste esos momentos de angustia ya para salir del escenario? Que me imagino todo era en medio de incertidumbre, y si te llegaste a encontrar algo fuera de control en ese momento. Sí, me parece que, bueno, pues esa es la palabra, porque nosotros pudimos percatarnos de lo que pasaba en el terreno de juego. Incluso hay una especie de fosa alrededor del campo, donde veíamos algunos aficionados que eran perseguidos, evidentemente por los de casa, pues la mayoría, y veíamos de repente cómo ya con el paso de los minutos, pues se quedaban viendo con seguridad, que ya después lo corroboramos con fotografías, gente que terminaba inconsciente en esa parte de la fosa. Los pocos que pudieron estar o los que estaban en el terreno de juego fueron metidos al túnel de acceso hacia vestidores de ambos equipos, que después, ya hora y media después, los fueron sacando por bloques de 20, 15 personas, entre ellos por supuesto familias enteras, niños, todos evidentemente apoyando al equipo de Atlas. Pero mientras estábamos en la transmisión no sabíamos lo que estaba pasando afuera, es decir, no sabíamos lo que ocurría en los pasillos, no sabíamos lo que ocurría en las inmediaciones, y cuando salgo, bueno, pues ya realmente no había gente, en su mayoría, en multitudes, pero sí tuve oportunidad de pasar por un área improvisada de enfermería, por así decirlo, que se implementó, y bueno, pues veías gente ensangrentada, gente con vendas en la cabeza, gente que se llevaban en ambulancias, gente incluso me tocó ver que los daban, disculpa el término, de alta, por así decirlo, que ya veían que estaban en condiciones de salir del estadio y tenían que salir escondidos en automóvil. Eso me tocó presenciarlo, y bueno, sin duda me parece que una de las historias más trágicas que ha vivido este episodio, que insisto, no es nuevo, no es que haya pasado de forma fortuita, porque ya había antecedentes violentos entre Querétaro y Atlas, algunos más que otros, pero ya lo sabía. Entonces, me parece que en ese sentido se hizo caso omiso a esos antecedentes que anticipaban que siempre, junto con los partidos de San Luis y Atlas, son los dos partidos que se pueden considerar
de alto riesgo en el estadio Corregidora. Por eso llama poderosamente eso la atención, Víctor. Te saluda también Jorge Pietrasanta, porque tienen antecedentes, como yo le decía a Mikel Arreola, estos partidos como el clásico de la 57 con San Luis. Quería preguntarte, Víctor, como medio informativo local ahí en Querétaro, ¿tienen ustedes el acceso a alguna cifra de heridos que tengan hasta ahora como medio informativo ahí local en Querétaro, que tú diriges en el área de deportes? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues prácticamente tenemos las cifras oficiales a través de un tuit que emitió Protección Civil del Estado de Querétaro, donde habla de 22 personas lesionadas, 9 de ellos que fueron trasladados a un hospital aquí en la capital queretana, 2 de gravedad, pero de forma oficial, no se reporta ninguna persona que haya fallecido, y me parece que este número de 22 personas, sin caer en especulación, pero es una cifra que se queda corta a lo que la gente pudo ver, lo que pudimos percibir dentro del pasado y en las inmediaciones del estadio. Víctor, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estos minutos y bueno, pues desearte que no vuelvas nunca más a vivir una situación como la que tuviste que vivir el día de hoy, desafortunadamente. Fuerte abrazo y pues a cuidarse y a pasar la noche en casa. Abrazos, saludos a todos. Gracias, muchas gracias a Víctor Monroy de Radar FM. Hacemos una pausa y escuchamos lo que dijeron los directivos tanto de Rayados de Monterrey como del América. Buenas noches. Buenas noches. A nombre de todo el Club América y del Club de Fútbol Monterrey, estamos profundamente consternados y enfurecidos con lo sucedido en el Estadio Corregidora en la ciudad de Querétaro. Nuestra solidaridad para con las familias de las personas heridas el día de hoy. Por respeto a todos ellos, hoy no daremos rueda de prensa. Ojalá se investigue a fondo lo sucedido y no se repita. Hoy es un día triste para el fútbol en México. Con su permiso. Buenas noches. Buenas noches.
Vemos el comunicado de algunos equipos de la Liga MX. El Club Universidad Nacional condena los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora. Fuera la violencia del fútbol. Hashtag soy de Pumas. Mazatlán. Este es un comunicado oficial. En el Club Mazatlán FC reprobamos contundentemente los actos de violencia ocurridos esta tarde en Querétaro. Esto no representa los valores que durante años se han forjado para construir de manera positiva la industria del fútbol mexicano y el amor por este deporte, no a la violencia en los estadios. El equipo del Galaxy el día de hoy visitó la nueva franquicia de la MLS, el equipo de Charlotte, con un récord histórico en la tribuna, 74,000 aficionados presentes. Esta una oportunidad que tuvo Javier el Chicharito Hernández, y el conjunto del Galaxy termina ganando 1-0, otro disparo de Javier Hernández ante esta muy buena atajada. El que iba a marcar el gol iba a ser Efraín Álvarez, un verdadero golazo, y estamos viendo todas las acciones que llegó a generar el conjunto del Galaxy por conducto de su delantero Javier Hernández. Esto, algo de lo que presentó el equipo de Charlotte, que no terminó en gol. Era el minuto 77 cuando le pega de esta manera Efraín Álvarez para marcar un verdadero golazo. Con este tanto, entonces, el conjunto del Galaxy le da la bienvenida a la MLS al conjunto de Charlotte. Gana el Galaxy 1-0.
¿Sabía usted que Efraín Álvarez anotó su cuarto gol con el primer equipo del Galaxy en MLS? Cada que marcó, su equipo terminó ganando ese compromiso. Baby. Leemos este tuit del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora. La empresa propietaria de gallos e instituciones deberán responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad.
Bueno, vamos con las conclusiones de este tema. Mario Carrillo. Sí, nada más te iba a comentar. Me gustó todo lo de los desplegados, sensacionales desplegados, unión en los desplegados, estamos todos consternados. Sí, ¿a dónde están los mecanismos de seguridad? Los de prevención. Lo que pasó en San Luis fue algo similar, San Luis Querétaro. Sí. Y todos se pusieron de acuerdo en que los mecanismos de prevención, de seguridad, conciencia en los estadios. Esto ya ha pasado, no ahora, ha pasado muchas veces, pero necesita conciencia, policías, más seguridad, aislar a los visitantes, etcétera, pero más mecanismos de ese tipo. Yo creo que necesitamos conciencia de esto, que no es de ahora, es de hace muchos años. Señales ya venía dando el fútbol mexicano. Recordaste tú ya una, ¿no? Lo de Atlético de San Luis contra Querétaro. También pues lo sucedido en Monterrey, en el estadio. Rayados contra Tigres, sí, tú estabas en la transmisión del partido de San Luis. Te escucho, Pietra, con tu conclusión. Erradicar las barras de manera tajante, no hay más. Hacer a un lado por completo a estos grupos que son una bola de vándalos. Son vándalos, no son grupos de animación, como bien se lo hacía ver a mí que el Paco Gabriel, ¿no? Punto 1. Punto 2, a las autoridades no tapen las cosas como son. Si hubo algo en el estadio, pasó en el estadio. Si hubo algo en la ambulancia, en el hospital, en el hospital. No es tiempo ni es momento en ninguna parte del mundo de estar tapando las cosas. Erradicar todo esto y tomar el toro por los cuernos, como le decía yo al presidente de la Liga. Paco Gabriel de Anda. Sí, desafortunadamente yo sigo viendo las mismas respuestas de siempre ante eventos que nos están rebasando. Los mismos desplegados, contestaciones y declaraciones políticamente correctas, pero no se ejerce una acción contundente. El deporte, el fútbol, es un espectáculo familiar. Se está acabando el espectáculo familiar. ¿Quién va a querer ir con su familia, con sus hijos, con sus padres, con los abuelos, a un partido de fútbol? Con lo que estamos observando, todos, absolutamente todos los equipos de primera división tienen grupos de animación, ¿sí? No son grupos de animación, son barras, muchas de ellas apoyadas y respaldadas económicamente por esas directivas. Ese es el tema. Todos se lavan las manos y dicen, no, pero la mía se porta bien, la mía no se porta mal. No, señores, este país no está para tener barras en lugar de grupos de animación. Las porras, el Chiquitibuma, la Bim Bom Bam, se acabó. A ver, ahora son gritos. Lo del grito homofóbico es una cosa, pero desde antes existían otros gritos mucho más agresivos, contundentes, y no se ha hecho nada al respecto. Es el momento para que el fútbol ponga un ejemplo al respecto, ponga un ejemplo que sí acabe de verdad con la violencia en los estadios. Sí, completamente de acuerdo, y pasa mucha de esa responsabilidad por las directivas, que aunque no se acepte públicamente o abiertamente, pues en la mayoría de las ocasiones apoyan a estas barras, con viajes, con boletos, de alguna manera hay apoyo por parte de las directivas. Chelis, para cerrar el programa. Me quedo con las palabras del gobernador Curi. El responsable del evento es integrador a gallos, o gallos y asociados, o gallos y su madre. Esos son los responsables del evento. Y todo el peso de la ley penal al organizador del evento, porque en tu evento hubo tragedia. Esos son los que tienen que pagar. Sí, y bueno, pues dentro de esa investigación que ya nos decía Mikel Arriola, seguirá siendo mañana en Querétaro y en los próximos días, bueno, pues también necesitaremos una respuesta de quién autorizó de que se jugara, de que arrancara el partido en Querétaro, si no había garantías de seguridad. La verdad es que los otros partidos que se jugaron, hablar de ellos o decir cómo terminaron, hoy ni siquiera vale la pena. Llegamos al final de esta triste edición de Fútbol Picante. Gracias, Mario Carrillo. Privilegio estar aquí. Gracias, Jorge Pietrasanta. Gracias, Paco Gabriel de Anda. Gracias, Chelis. Gracias a toda la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Buenas noches y que descanse.
El futuro de Ángel Di María en París se complica. El futuro de Ángel Di María parece cada vez más lejos del PSG a falta de escasos meses para la finalización de su contrato. Si hace un mes se podría pensar en una posible renovación mediante la activación de opción en su contrato, este sábado L'Équipe manifiesta que no podría ejercerse. Según el diario Galo, el argentino no entraría en los planes del PSG para la próxima temporada, una situación que podría explicar el pobre rendimiento del argentino esta temporada. En este caso, los dirigentes parisinos desean sustituir a Ángel Di María por el jugador del Olympique de Lyon, Lucas Paqueta, un futbolista que está sonando con fuerzas en estos últimos meses. En esta temporada, Di María suma 3 goles y 5 asistencias, y con la llegada de su compatriota Messi, sus oportunidades en el equipo de la capital han pasado a un segundo plano.